Y yo que creía que ya teníamos suficientes misterios. Ahora resulta que Daniel se está apoderando del cuerpo de Subaru cada vez que se le da la gana. Admito que no me esperaba ese giro de guión y ahora le toca al protagonista asumir su papel como no CIA, entre comillas, y asesinar a los demás para intentar descubrir qué es lo que está pasando. Y sí, eso es lo que ocurre en Ocio. A veces el protagonista es bueno, a veces le toca ser malo. Es una cosa interesante. De verdad, mírenlo, se los recomiendo. Pero retomando el tema con Re:Zero, como recordarán, en el capítulo anterior, Subaru despertó con una marca en su brazo. Una marca que decía Subaru Natsuki estuvo aquí. Y por si fuera poco, Meili estaba muerta enfrente suyo. Subaru se dio cuenta que él fue quien la asesinó, fue quien la estranguló. Y es a partir de este momento que su mente empieza a distorsionarse. Subaru deja de reconocerse a sí mismo como Subaru Natsuki, se pregunta quién rayos es, no sabe que se llama Daniel al parecer, y tras calmarse momentáneamente, decide que lo mejor es esconder el cuerpo de Meili. Sabe que si los demás la encuentran, las cosas podrían complicarse más de la cuenta y por ello prefiere borrar cualquier rastro de su crimen. Además, también aprovecha para tachar a Meili de su lista de sospechosos. Algo es algo. Posterior a esto se encuentra con Emilia. Subaru se ve muy nervioso, se altera un poco, pero Emilia demuestra por qué es la besto waifu de este anime. Y sí, me lo lloran, Emilia es la besto waifu de este anime. Porque ella es muy comprensiva con Subaru, siempre lo está observando, siempre trata de levantarle el ánimo, trata de entenderlo, no quiere que sufra y el protagonista al ver este comportamiento sigue preguntándose por qué esta gente quiere tanto a ese hombre, por qué quieren tanto a su versión anterior, al asesino de Meili. Necesita comprender eso y más adelante esa necesidad lo llevará a volverse aún más loco, o tal vez no, ya veremos. Todo dependerá de si es capaz de resistirse a los impulsos asesinos que van a ir desarrollándose en su mente producto de leer los libros de la muerte. Y ese es el tema más interesante del capítulo, porque una vez Meili es asesinada, su libro aparece en la biblioteca. Irónicamente, esa fue la pregunta que ella misma le había hecho a Subaru en capítulos anteriores. Ahora ya sabemos cómo funciona, y cuando Subaru lee ese libro, o mejor dicho, antes de leerlo, siente muchísimo miedo. Primero porque no quiere que los demás lo lean antes que él, no quiere que los demás se enteren sobre quién asesinó a Meili, pero al mismo tiempo tiene miedo de descubrir que en efecto Subaru Natsuki, es decir él, es una mala persona. Al final decide tomar la iniciativa, lee el libro, se mete en los recuerdos de Meili y aquí es cuando empezamos a conocer mejor a este personaje, un personaje que antes creíamos era una asesina sádica que admiraba mucho a Elsa, pero que en realidad no era tanto así, de hecho la odiaba tanto a ella como a su supuesta madre que resultó ser Capella Emerada Lugunica, la arzobispo de la lujuria. Los arzobispos están en todos lados y hay que decir que la infancia de Meili fue bastante difícil, siendo una salvaje desde su nacimiento hasta que fue civilizada entre comillas por Elsa y Capella, personas que le hicieron muchísimo daño y a quienes terminó odiando profundamente. Lo cual es un poco irónico porque Elsa sí quería a Meili, de hecho murió por intentar protegerla, por preocuparse por ella. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida y se entiende perfectamente por qué Meili no quería a esa gente y solo quería desligarse de esa organización. También es importante mencionar que Meili es una persona que solo imitaba el comportamiento de las personas que la rodeaban. Ella como tal no entiende cómo funcionan las emociones, no sabe lo que es reír, no sabe lo que es sentir tristeza, no sabe lo que es lamentarse y esas emociones son las que la llevan a acercarse a la biblioteca. Antes había dicho que no le interesaba conocer los libros de sus padres en caso de que estuvieran muertos, pero el hecho de que fuera a la biblioteca en medio de la noche para leer libros demuestra que no es así. Meili sigue siendo una niña. Sí, se crió como una salvaje y después terminó trabajando para una organización de asesinos, pero sigue siendo una persona de carne y hueso. No está tan loca como Elsa o como Capella o como otros personajes que hemos visto a lo largo de la historia. Es una chica que gracias a Subaru, gracias a que este chico comenzó a darle peluches y muñecas o lo que sea, comenzó a ver el mundo de una manera completamente distinta. Entonces ella se acerca a la biblioteca, se encuentra con Subaru, o mejor dicho Subaru la descubre. Para este punto Subaru parecía seguir siendo el mismo, parecía seguir teniendo sus recuerdos porque la reconoció al toque y tras portarse más o menos amable con ella, la chica decide largarse porque no quiere que la vean de esa manera, no quiere que vean su lado vulnerable. Igual regresa a los pocos minutos, tal vez para hablar con Subaru para que no le diga a nadie lo que vio, o tal vez para silenciarlo, no queda bastante claro de si Meili sería capaz de matar a Subaru solo por eso. Pero antes de que Meili pueda hacerle algo a Subaru, el loco este nos muestra una cara que nunca habíamos visto antes. Empieza a comportarse como un loquito, a hablar de cosas que nada que ver con el Subaru que todos conocemos. Es como si se le hubiera metido el chamuco, el coco, el demonio, lo que sea.
Y esto explica por qué Meili le dijo en varias ocasiones que había actuado de forma extraña el día anterior a que perdiera sus recuerdos. Ahora entendemos por qué le dijo eso y tiene sentido porque actuó como un completo desquiciado, hablándole sobre aceptar sus deseos, sobre entenderse a sí misma, sobre buscar lo que realmente quiere hacer con su vida pero de forma macabra, una cosa bastante extraña. Hasta la propia Meili sintió algo de miedo la primera vez que se encontró con este loco, pero ya luego vemos que cuando lo buscó en el capítulo anterior, cuando le preguntó qué tanto de lo que le había dicho era cierto, allí es cuando vuelve a activarse este Subaru loco, ¿no? Es como que está metido dentro del protagonista, es como una especie de doble personalidad, como una especie de posesión que se activa dependiendo de la situación. Y al ver que Meili muestra interés por sus supuestas enseñanzas, la engaña para llevarla a un lugar aislado y así poder estrangularla. El asesinato de Natsuki Subaru, así es como lo describe esta especie de posesión, esta especie de loquito, y es una entidad o monstruo o personalidad que es consciente de que el protagonista va a leer el libro de Meili y va a encontrar esta historia, cosa que me hace dudar de muchas cosas que ya habíamos asumido, como que Meili era la mala del paseo, pero al final no lo fue. En realidad ella solo fue una víctima de su situación de nacimiento, de haber nacido con esa bendición entre comillas de ser capaz de controlar a las mabestias. Eso condicionó su vida y la hizo convertirse en alguien que ni siquiera es capaz de saber qué es lo que quiere o qué es lo que siente. Me dio un poco de pena por ella, pero retomando lo importante, es decir, el Subaru loco, aquí tenemos que hablar sobre muchas cosas. En primer lugar, ya sabemos que Subaru ya estaba poseído o ya estaba loco desde antes de perder su memoria. Eso es lo que nos confirma el libro de la muerte de Meili, y eso solo puede significar que lo que le causó este trauma, lo que lo convirtió en un asesino, fue justamente el libro que estaba leyendo. Recordemos que cuando lees un libro de muertos, experimentas la vida de esa persona y dependiendo de cómo hayas vivido esa experiencia, puede que parte de la personalidad de esa persona se quede en tu mente, que fue lo que le pasó a Subaru después de leer el libro de Meili. Cada vez que intentaba hablar con sus amigos o intentaba decirles qué fue lo que vio, Meili aparecía en su mente, se burlaba de él, le decía cosas e incluso lo manipuló para que se deshiciera de su cuerpo. Así de influyentes son los libros de la muerte, y no descarto que el libro que estaba leyendo justo cuando Meili lo encontró haya sido el responsable de que su mente se haya distorsionado. No sabemos exactamente qué libro leyó. En el opening sale un libro, de hecho me tomé la molestia de traducir el nombre de ese libro. Sí, yo no conozco el idioma luguniques, pero un suscriptor, un seguidor me pasó una especie de abecedario para poder descifrarlo. Y ténganse sus asientos porque lo que se viene los va a dejar muy impactados. Ese libro que aparece en el opening tiene el nombre de Natsuki Subaru. En principio esto puede parecer una especie de broma, puede parecer algo que no tiene ninguna importancia, pero yo no estaría tan seguro. Pero antes de profundizar en este tema, primero quiero mencionar que cuando vi el capítulo llegué a pensar que los arzobispos de la Gula tuvieron algo que ver con esto. Y bueno, hasta cierto punto tendría sentido porque de nuevo salen en el opening y es muy probable que haya sido Rui quien le quitó los recuerdos a Subaru y que lo asesinó en el capítulo anterior. Eso todos lo tenemos bastante claro, pero de allí a que se hayan metido dentro de su cuerpo, que lo hayan poseído, no sé, no parece viable. Es decir, nunca vimos a estos arzobispos meterse en el cuerpo de otras personas para controlarlos. Entonces, por ahora descartamos esa idea, aunque da la forma en la que hablaba Subaru como un loquito, como Roy Alphard, por ejemplo, es una teoría que no podemos descartar del todo, ¿correcto? Ahora, respecto al tema del libro, y antes de hablar sobre el libro de Subaru, sobre lo del opening, llegué a pensar que el libro que leyó este personaje le pertenecía a Betelgeuse, Regulus, Elsa, personajes de estos que ya están muertos y que se comportan como completos locos, aunque luego recordé que Regulus no actuaba como loco, es decir, estaba loco, pero era un poco más cordial y se irritaba por cualquier cosa y siempre se la pasaba diciendo su muletilla, Anosa. Entonces no pudo ser él quien poseyó a Subaru. Betelgeuse también estaba loco, pero él no tendía a alargar la última sílaba de las palabras, porque esta versión de Subaru me recordó mucho a Roswald, siempre alargando las últimas sílabas de las palabras, pero claro, Roswald está vivo, así que no pudo habérsele metido. Y en cuanto a Elsa, pues si bien ella es una asesina, o era una asesina, no la veo siendo capaz de asesinar a Meili, más que nada porque murió por Meili, así que también la descartaríamos. Y esto nos lleva a preguntarnos de nuevo la misma pregunta de hace varios capítulos: ¿por qué Subaru fue a la biblioteca? ¿Qué libro fue a buscar? ¿A qué personaje le pareció buena idea preguntarle por una solución? Recordemos que para poder leer los libros tuvo que haberlos conocido y también tienen que estar tiesos. Los únicos personajes que se me ocurren son las brujas, tipo Echidna, Sekhmet, Satela,
pero el tema es que tampoco las vimos comportarse de esa manera tan excéntrica. Es decir, locas sí estaban algunas, tipo Typhon, pero su comportamiento no se parecía lo más mínimo a lo que vimos con este Subaru poseído. Entonces, eso solo nos deja una opción. Subaru leyó su propio libro. Y esto cobra mucho más sentido cuando ves esa secuencia del opening donde el Subaru de este arco ve cómo otras versiones de sí mismo van cayendo una tras otra, y lo interesante es que todas esas versiones están vestidas con su sudadera característica, no con la ropa que está utilizando en la atalaya. Existe la posibilidad de que uno de esos Subaru, una de esas versiones anteriores de sí mismo, haya estado loco, haya sido una especie de asesino, haya sido un desquiciado, y al puro estilo de Fragmentado haya sido la señora Patricia quien tomó el control del cuerpo, o en su defecto la bestia, que sería incluso peor. Y claro, si las cosas resultan ser así, mi teoría sobre que Subaru no llegó a Lugunica en el primer capítulo del anime sino mucho antes, sino que simplemente perdió la memoria, empieza a cobrar más sentido. Y probablemente esa sea la razón por la que a la gente le gusta tanto este arco, porque representa un antes y un después para la historia de Subaru, para la historia de Re:Zero, así que voy con fe para lo que viene más adelante. Y antes de cerrar con este pequeño análisis del capítulo, tenemos que hablar sobre lo que ocurre al final del mismo, es decir, cuando Subaru comienza a pensar que lo mejor es asesinar a sus amigos para ir descartando no solo quién es el asesino, sino también para comprender por qué esta gente lo quiere tanto, por qué lo aprecian y por qué quieren dar la vida por él. Primero piensa en matar a Beatriz, pero se retracta tras ver cómo le salen a las manos, y en lugar de pensar en asesinatos, decide que lo mejor es simplemente deshacerse del cuerpo de Meili. Pero claro, Ram lo sigue porque se vinculó con los ojos de Patrache, y al descubrir que estaba intentando ocultar el cuerpo de la chica, o que estaba actuando de forma misteriosa, a Subaru no le queda de otra que intentar silenciar a la pelirrosada, terminando el capítulo con esa frase de que matar se convierte en una adicción, o como dicen algunos, matar se convierte en un hábito, porque estaban criticando mucho eso en los subtítulos de Crunchyroll, aunque se habló mucho de las adicciones en este capítulo, por lo que no puedo asegurar que esos subtítulos estén mal, así que por ahora dejémoslo en que Subaru le va agarrando gusto al asesinato o se va habituando a este. Obviamente no tendría sentido que para el siguiente capítulo Subaru comenzara a matar a sus demás amigos, es decir, la idea está en su mente, esa semilla está plantada allí, le hicieron un origen básicamente, pero no tendría sentido con la cordura del personaje dejarlo hacer eso, es decir, si Tapei hace que Subaru mate a todos sus amigos, prácticamente los destrozaría como persona, es decir, le rompería la mente, que es lo que se trata de evitar en esta línea temporal. Por lo que tengo entendido, en algunos What If, por ejemplo en el que hizo el contrato con Echidna, el loco este hasta usaba el retorno de la muerte para saber si llovía al día siguiente, por lo que la idea no es que Subaru se corrompa de esa manera, y si bien el capítulo cerró con ese cliffhanger de que Subaru ahora intentará matar a Ram, pues le va a pasar lo mismo que cuando fue corrompido por el miasma, que al intentar estrangularla, Ram usará su magia y se lo bajará. Es así de simple, aunque también es cierto que podría pasar lo mismo que con Meili, que Meili se dejó asesinar por Subaru. Y digo esto porque supuestamente ella fue entrenada por una organización de asesinos, así que un chico común y corriente, sin ninguna fuerza sobrehumana, pudiera estrangularla así sin más, no tiene mucho sentido, por lo que lo más razonable es que Meili se dejara estrangular. No creo que Ram haga lo mismo, pero siempre existe esa posibilidad. Y otra cosa importante a mencionar, y lo dijo el propio Tapei en sus comentarios de Twitter, es que cuando los demás personajes le sugirieron a Emilia que no valía la pena buscar a Meili, es porque estos creían que la chica se había escapado y había sido asesinada por una de las tantas trampas de la atalaya. Recordemos que Meili es una especie de prisionera de estos personajes, es decir, sí, Subaru le lleva muñecas y todo lo que quieras, pero ella seguía estando cautiva en la mansión de Roswell. Y es por esa misma razón que Shaula le pregunta qué es lo que quiere que haga con la enana número 2, es decir, ya saben que está muerta, pero por si acaso quiere saber si recupera su cuerpo o en caso de que esté viva, la asesine por ser una traidora. Supuestamente captó muy bien el mensaje de Subaru cuando le dijo encárgate de Meili, así que la desaparición del cuerpo de Meili pudo haber sido obra de Shaula. O de la gula, porque aún no sabemos a qué hora van a atacar a estos personajes. En las líneas anteriores atacaron bastante rápido, pero en estas están tomando su tiempo. Supongo que la idea de este bucle es que el protagonista sea asesinado por Ram. Es lo que yo creería, pero con Tapei nunca se sabe, el hombre siempre nos sorprende con cosas que uno nunca se espera. Pero en fin, con esto ya llegamos al final de esta reseña. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, el Psy Kangaroo.